chicos, hoy vamos a ver un tema nuevo sobre el cálculo integral. En este caso vamos a ver ahora lo que es integración por cambio de variable. Hasta el momento estábamos viendo distintas integrales que podíamos desarrollarlas. A partir de los binomios podíamos desarrollar. Pero ¿qué pasa si tenemos, por ejemplo, raíces que ya no podemos desarrollar? O un binomio al exponente negativo o un exponente muy grande como yo que sé, un binomio a la 100. O sea, desarrollar eso es prácticamente, y bueno, es posible pues, pero ya miras tú cuánto te vas a tardar en realizar todo ese, en desarrollar todo ese binomio. Entonces no es muy factible continuar por el camino de seguir desarrollando binomios y ir allí a todo simplemente a fuerza bruta. Por eso existe pues, la integración por el cambio de variable, que nos va a permitir realizar este tipo de integrales de una manera más sencilla. Para empezar, esto se supone que ya lo deberían saber, pero no está mal dar un repaso de qué es un cambio de variable. Bueno, un cambio de variable nos permite que a una expresión algebraica, por ejemplo, un polinomio de x llamado p de x, le demos un nuevo nombre, por ejemplo, u, para así facilitar el procedimiento matemático que queramos realizar. Este puede ser un proceso de derivación, de integración, para resolver una ecuación, etcétera, etcétera. Y bueno, estos pueden ser temporales o permanentes dependiendo del procedimiento matemático que pues, deseemos realizar. Por ejemplo, en límites, ustedes debieron de haber visto cómo podemos utilizar cambios de variable y estos ya los podemos dejar de manera permanente porque también vamos a cambiar a lo que tiende la variable. Entonces no es necesario regresar a una variable original o algo por el estilo. También vamos a ver más adelante cuando estemos resolviendo integrales definidas como también podemos hacer un cambio de variable y no es necesario deshacer nuestro cambio de variable. Pero ahorita aquí en integrales indefinidas que son las que estamos trabajando, aquí sí es necesario volver a nuestras variables originales, siempre de lo siempre. Entonces, a partir de esto es normal que nos surja una pregunta y esa pregunta es ¿cuándo vamos a utilizar un cambio de variable en procedimientos de integración? Bueno, buscaremos utilizar cambios de variable al tener funciones compuestas que sean complejas de desarrollar para llevar a integrales inmediatas. Esto es lo que les había dicho, que si tenemos por ejemplo un binomio a un exponente negativo o un binomio a un número muy grande como un binomio a la 100, ya desarrollar ese tipo de binomios es un ejemplo. También puede ocurrir con otro tipo de funciones, con funciones seno, funciones coseno, logaritmos, arcotangentes, de trigonométricas inversas en general, funciones hiperbólicas, hiperbólicas inversas, y etcétera, etcétera. Hay un gran repertorio de funciones. Bueno, entonces al utilizar pues este cambio de variable convertiremos integrales de funciones compuestas, o sea, integrales muy difíciles de resolver en integrales inmediatas que son más fáciles de resolver. Entonces aquí vamos a ver un ejemplo, que si tenemos la integral de una función phi evaluada en una función omega de x por la derivada de la función omega de x, todo esto diferencial de x, aquí importante recalcar que la función phi y omega son funciones que dependen de x, o sea, es una función cualquiera como hasta el momento habíamos estado utilizando la notación de f de x o g de x, h de x, etcétera, etcétera. Pero yo utilizo esta notación de phi de x, omega de x, porque a mi parecer es más elegante, más bonito este tipo de letras griegas. Se ven muy bonitas, la verdad, ¿no? Entonces, yo por ejemplo aquí a esta integral yo le puedo llamar a omega de x, le puedo llamar u. Entonces, es importante que yo debo encontrar a qué es equivalente diferencial de x, porque esto sí lo debo cambiar sí o sí. Entonces lo que puedo hacer es derivar ambos miembros de una manera un poco más implícita, de tal manera que voy a tener que la derivada de omega pues es omega prima de x, y aquí en vez de escribir
del lado derecho diferencial de u entre diferencial de x, podemos de una vez escribir diferencial de x multiplicando a todo esto por regla de la cadena. Y pues derivada de u pues 1, pero regla de la cadena, acuérdate, debemos de multiplicar por diferencial de u. Entonces tenemos que omega de x por diferencial de x es igual al diferencial de u. Y que omega de x, la función omega de x, una función cualquiera, como ya dije, es u. Que esto ya lo habíamos puesto acá. Entonces, si nosotros reemplazamos todo esto que tenemos aquí, estos datos en nuestra integral original, nos va a quedar de esta manera. Que la integral de una función phi de u diferencial de u. Entonces, pues este resultado sería una función psi de u, que esto es una letra griega que también que representa la antiderivada de la función phi. Aquí recalco que esto es correcto sí y solo si la derivada de la función phi de u es igual, la función psi de u, perdón, es igual a la función phi de u. Aquí lo dejé más claro. Bueno, esto pasa si y solo si se cumple esto. Entonces, ahora sí debemos de regresar a nuestra variable original. Entonces, habíamos dicho que u era igual a omega de x. Entonces, si yo reemplazo estos datos en mi función psi de u más la constante de integración, que es importante que se acuerden de ponerla, entonces nos va a quedar de esta manera el resultado de nuestra integral como una función psi de omega de x más la constante de integración. Esto más o menos para describir cómo es que funciona un cambio de variable, para así facilitarnos tipos de integrales. Aquí vamos a ver un ejemplo. Este es el ejemplo. Si tenemos la integral de raíz de 2x menos 1, todo esto por diferencial de x. Aquí vamos a hacer algo muy interesante, y es que a 2x menos 1 la vamos a llamar u, por ejemplo. Podemos utilizar cualquier otra letra en vez de u, pero yo utilizo u por comodidad. En los siguientes ejercicios que vamos a estar viendo después de estos, vamos a ver cómo no es necesario utilizar una letra u a una letra z como normalmente se enseña, o una t. Vamos a estar utilizando diferentes tipos de letras y vamos a ir cambiando un poco la rutina, pues para que no se haga muy repetitivo siempre usar las mismas tres letras. Y también para que vean que pues eso no afecta en nada. Obviamente tampoco vamos a utilizar letras como por ejemplo D, o la Y o la Y, como le digan. Porque se puede generar confusiones con otro tipo de notaciones. Y pues es mejor no generar ese tipo de confusiones. Entonces vamos a estar viendo aquí más o menos diferentes tipos de letras que podemos ir utilizando. Entonces, volviendo a nuestra integral, habíamos dicho que 2x menos 1 le llamábamos u. Entonces, derivando miembro a miembro, derivada de 2x pues es 2, derivada de menos 1 pues es 0. Entonces nos queda simplemente 2 por derivada de x por diferencial de x, y derivada de u pues es 1 por diferencial de u. Entonces ya tenemos aquí calculado el diferencial de u, que esto es igual a 2 veces el diferencial de x. Pero fíjate, en nuestra integral que tenemos acá, nosotros no tenemos 2 por diferencial de x. Entonces aquí voy a despejar diferencial de x. ¿Cómo lo hago? Pues este 2 que estaba multiplicando lo voy a pasar a dividir al otro miembro. Entonces, para que me quede ya despejado nuestro diferencial de x, que este sí lo tengo en la integral original. Entonces, que el diferencial de x debe ser igual a diferencial de u partido de 2. Entonces, ya tenemos todos los datos para reemplazar en esta integral. Ya hemos dicho que 2x menos 1 era u, y diferencial de x era el diferencial de u entre 2. Entonces, es un medio. Aquí que podemos este 2 dividiendo es lo mismo que un medio, que lo podemos sacar de la integral, y nos va a quedar la integral de un medio de la integral de raíz cuadrada de u. Aquí importante que la raíz cuadrada de u es u a la un medio. Entonces podemos podemos resolver de una vez la integral como u a la un medio más 1 entre un medio más 1 más la constante de integración, que es importante que no se la coman como yo en el segundo video que hice. Entonces,
Ya con esto, pues simplemente operamos un medio más uno, pues es 3 medios. Entonces tenemos u a la 3 medios entre 3 medios. Y todo esto por un medio, más la constante integración. Entonces podemos aplicar extremos y medios. Y entonces esta fracción que está dividiendo la puedo voltear y multiplicar como 2 tercios. Ni u a la 3 medios, esto es propiedad de los exponentes. El numerador del exponente es el numerador que va a ir dentro de la raíz. Y el denominador es el índice de la raíz que vamos a tener. En este caso, pues el índice de la raíz de cuadrada o de radical 2 no se escribe porque pues es la más básica. Entonces nos va a quedar de esta manera. Y aquí puedes ver 2 con 2 se pueden cancelar para que nos quede pues un tercio de la raíz cuadrada de u al cuadrado más la constante integración. Entonces podemos volver ahora a nuestra variable original, que era x. Entonces habíamos dicho que u era 2x menos 1. Entonces si yo reemplazo en acá, en el resultado de mi integral, me va a quedar un tercio de la raíz cuadrada de 2x menos 1, todo esto al cubo, más la constante de integración, y siendo esta la respuesta de nuestra integral. Si quieres comprobar que es cierto, puedes derivar esto de aquí y vas a darte cuenta que vamos a llegar a lo que está aquí adentro de la integral, nuestro integrando, se le llama esta parte de aquí, que es la raíz cuadrada de 2x menos 1. Te digo, puedes derivar esto y comprobar que vas a llegar a la raíz cuadrada de 2x menos 1. Entonces vamos a ver acá otro ejemplo. Sería pues, tener una integral, por ejemplo, el seno al cubo de argumento 3x por el coseno con argumento 3x, y todo esto diferencial de x. Entonces aquí podemos realizar el siguiente cambio de variable, tal que al seno de argumento 3x le llamemos u. Podemos derivar ambos miembros. Entonces aplicando regla de la cadena, que sería, y aplicando la derivada del seno, que esto ya es de cálculo diferencial básico, que ya deben de dominar, de hecho, porque es importante que ya dominen lo que es el cálculo diferencial, porque si no dominan cálculo diferencial están perdidos, perdidos en cálculo integral. Entonces aquí derivando el seno, pues la derivada del seno es coseno, y vamos a regla la cadena, multiplicar por la derivada del argumento, que es la derivada del argumento, o sea, la derivada de 3x, pues simplemente 3. Regla de la cadena otra vez, como estamos derivando x, vamos a multiplicar por diferencial de x. Y derivada de u, pues es 1, pero estamos derivando a u, entonces debemos multiplicar por diferencial de u. Entonces vemos que tenemos esta expresión, todo esto es igual al diferencial de u. Pero fíjate que yo no tengo este 3 multiplicando acá en mi integral. Entonces este 3 lo puedo pasar a dividir al otro miembro para ahora sí ya tener despejado coseno de 3 de argumento 3x por diferencial de x, que si te fijas esto sí lo tengo en mi integral, y esto es igual a el diferencial de u entre 3. Entonces ya con todo esto puedo reescribir de esta manera mi integral, ya que pues el seno de 3x es u, entonces si tengo el seno cúbico pues es u a la 3. Y si tengo diferencial de x por coseno de 3x, pues esto es diferencial de u entre 3. Y aquí vemos que podemos sacar un tercio de la integral. Entonces si sacamos un tercio de la integral, nos va a quedar de esta manera, como la integral de u a la 3. Esta es una integral bastante sencilla, que sería u a la 3 más 1 entre 3 más 1, que sería 4, pues 3 más 1. Entonces aquí podemos simplificar ya esto como un doceavo de u a la 4 más la constante de integración. Entonces ahora vamos a volver a nuestra variable original, que era x. Nos habíamos dicho que u era el seno de 3x. Entonces u a la 4 pues es el seno a la cuarta de 3x. Y más la constante de integración, claro está.
Y así es como concluimos con esta primera parte de integrales por cambio de variable. Recuerden que pueden suscribirse, es totalmente gratuito.